Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Introducción al Pensamiento Matemático. Lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es vamos a empezar a hablar de conjuntos. Vamos a dar una breve introducción a lo que es la teoría de conjuntos, partiendo de una serie de premisas que vamos a considerar como a priori verdaderas, que son algunos de los axiomas de la teoría de Cantor. Bueno, entonces nuestro objetivo es ver conjuntos y vamos a ver algunos de los axiomas. En matemáticas, un conjunto es una noción primitiva, es decir, vamos a suponer que estos objetos existen y que satisfacen una serie de propiedades. Ligado a esto vamos a tener una segunda noción primitiva, que es la noción de pertenencia. ¿Sí? Entonces vamos a decir que un objeto o un elemento pertenece o no a un conjunto determinado. Cuando este objeto pertenezca a este conjunto, vamos a decir que X es un elemento del conjunto X o bien que X pertenece al conjunto X. Y si este elemento no pertenece al conjunto, pues simplemente vamos a decir X no es elemento de X. Vamos a usar esta notación para indicar esta condición de no pertenencia. Bueno, informalmente todo conjunto es una colección, pero no toda colección de cosas va a ser un conjunto. Entonces no basta decir palabras mágicas, quiero que existan los conjuntos para que existan. Desde el punto de vista matemático tenemos que justificar su existencia. Entonces, un conjunto es un objeto cuya naturaleza es estrictamente matemática. Entonces, cuando hablamos de conjuntos de números, los números también son entes abstractos y existen en el mundo de las matemáticas. No vemos ahí números volando por todas partes. Es un concepto matemático, ¿sí? Y los números los podemos entender como clases particulares de conjuntos, ¿sí? Entonces, y en sí, todos los objetos de los que hablamos en matemáticas, planos, sólidos, líneas, puntos, números, grupos, anillos, campos, todos estos objetos son, desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, conjuntos. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, vamos a tomar nuestro primer axioma y lo vamos a dividir en dos partes. Primer axioma, un conjunto está determinado por sus elementos. ¿Ok? Ese es nuestro primer axioma. Entonces, ya que tenemos este axioma, para describir el conjunto, pues podemos dar una lista de todos sus elementos. Por ejemplo, si yo tengo solamente tres elementos, alfa, beta y gamma, que están denotando tres objetos, que pueden ser números, patitos, personas, lo que quieran. Entonces tengo tres objetos. Entonces, el conjunto que contiene precisamente como elementos a estos tres objetos, lo vamos a denotar así. Entonces, abrimos este corchete o llave de conjuntos, ponemos los elementos en cualquier orden. Entonces aquí estoy dejando el mismo orden, alfa, beta, gamma, y cerramos este corchete o llave de conjuntos. Bueno, a priori, la existencia de este conjunto no está bien determinada. La existencia de este conjunto es una consecuencia de los axiomas de Cantor de la teoría de conjuntos. Entonces, esta es una parte del primer axioma de Cantor. Bueno, los ejemplos que solemos usar en matemáticas son los números naturales o enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5 y se siguen. Cada vez que tienen un número consideran el siguiente. El conjunto de los números enteros, entonces esto incluye no solamente a los naturales, también incluye al cero y a los números enteros negativos.
los números racionales, 0, 1, menos 1, menos 0, 1, menos 1, un medio, menos un medio, un tercio, menos un tercio, dos tercios, menos dos tercios, y pueden seguir enumerando. El conjunto de los números reales que van a tener a todos los racionales y además a todos los irracionales. Entonces tenemos a todos los enteros, tenemos a todos los racionales, tenemos a todos los irracionales, y aquí solamente estamos poniendo unos cuantos ejemplos de los elementos que viven en el conjunto de los números reales. Primera definición. Dados dos conjuntos A y B, todavía no digo que existen los conjuntos, pero si existieran, y existieran al menos dos conjuntos, entonces dados dos conjuntos A y B, vamos a decir que A es un subconjunto de B y lo vamos a denotar A, esta especie de letra C estilizada, que significa está contenido o es subconjunto, entonces A es subconjunto de B, si todo elemento de A es un elemento de B. Y simbólicamente usamos nuestro cuantificador universal. Entonces esto es para cada elemento de A, este elemento pertenece al conjunto B. Entonces ya tenemos la definición de ser subconjunto bien estar contenido en el otro conjunto. Luego entonces la negación de este enunciado sería no es subconjunto. ¿Y cómo escribimos no es subconjunto usando la parte de lógica que ya aprendimos? Bueno, A no es un subconjunto de B y en lugar de poner es falso que A sea subconjunto de B, pues vamos a usar este símbolo, la C estilizada tachada A no es subconjunto de B, si es falso que para toda X en A, X está en B, pero con lo que ya vimos de la negación de los cuantificadores, eso significa que existe un elemento X que pertenece a A y que no pertenece a B, ya sea que lo escribamos en esta primera forma o bien en esta segunda forma. Entonces A no será subconjunto de B si hay al menos un elemento en A que no esté en el conjunto B. La segunda parte del axioma 1 de la teoría de conjuntos, que por cierto el axioma 1 se llama el axioma de extensión, nos dice que dos conjuntos son iguales y lo denotamos con el tradicional símbolo de igualdad. Dos conjuntos A y B son iguales y lo denotamos A igual a B. Si todo elemento de A es elemento de B y todo elemento de B es elemento de A. Es decir, si tienen exactamente los mismos elementos. Ni uno más, ni uno menos. Entonces, esto también puede ser reescrito como sigue. X está en A si solo si X está en B, pues es lo mismo que decir que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Es decir, todos los elementos que están en A también están en B y todos los elementos que están en B también están en el conjunto A. Qué bonito. Entonces no van a ser iguales si hay un elemento que esté en A y no esté en B, o bien hay un elemento que esté en B y no esté en A. Simplemente es negar el último enunciado, entonces negar esta parte, disyunción, esta segunda parte. Pero ya sabemos hacer eso paso a pasito. Nuestro segundo axioma. Existe un conjunto que carece de elementos. Y a ese conjunto lo llamamos el conjunto vacío y lo denotamos con este símbolo, una especie de circulito de cero con un palito atravesado. Esta es una letra danesa, bueno, que se utiliza en los lenguajes danés y noruego, y también en otro lenguaje más, y se llama algo así como Earth
¿sí? De la palabra bird en inglés, entonces earth, ¿ok? Entonces aquí les puse la nota, ¿sí? Y entonces este teorema es súper importante porque nos está garantizando, perdón, este axioma que estamos aceptando a priori, que hay un conjunto carente de elementos, es muy importante porque nos dice que en la teoría de conjuntos por lo menos tenemos un conjunto, ¿sí? Ya después vamos a introducir otros axiomas que nos digan que vamos a poder a partir de este construir otros conjuntos. Bueno, entonces una forma en que podemos describir al conjunto vacío, pues el conjunto vacío es el conjunto formado por aquellos elementos que no son iguales a ellos mismos. Y dices tú, pues eso no es posible, porque ya vimos en lógica que si tenemos la proposición P, la proposición no P tiene los valores de verdad opuestos. Entonces, si pido que se cumpla P y a la vez no se cumpla P, tenemos una contradicción, o sea, todos los resultados en la tabla de verdad serían falsos. Entonces, este conjunto sería el vacío. Otro ejemplo más concreto, por ejemplo, si nos fijamos en los enteros, consideramos aquellos números que son pares y aquellos números que no son pares, pues entonces un número no puede ser simultáneamente par y no par, ¿sí? Entonces no puede cumplir las mismas condiciones de ser par y ser no par al mismo tiempo. Entonces el conjunto de elementos que cumplen la primera propiedad y la segunda propiedad es el conjunto vacío. Pero entonces necesitamos saber que si tenemos un conjunto y ponemos una condición en ese conjunto, lo que obtenemos nuevamente es un conjunto. Y eso se llama el axioma de especificación. El axioma de especificación nos dice que si tenemos un conjunto y damos una condición para los elementos de A, podemos encontrar un segundo conjunto B que consta de todos aquellos elementos X en A que satisfacen la propiedad P de X. ¿Qué cosa es una condición? Una condición simple y sencillamente es una proposición lógica. Es decir, podemos definir al conjunto como aquellos elementos de A que satisfacen una propiedad dada sin que haya ambigüedad en la definición de la propiedad. Por eso es una proposición lógica. Y así podemos expresar simbólicamente el axioma anterior diciendo que el conjunto B es el conjunto de todos aquellos elementos en A que satisfacen la propiedad P dada. Entonces ya tiene sentido la definición anterior. En particular, el conjunto vacío es un conjunto que está contenido en cualquier conjunto dado. Entonces tenemos el teorema. Si A es un conjunto, entonces el conjunto vacío está contenido en A. Ya sé que me van a decir que esto es una proposición abierta. Sí, en efecto, porque A es un elemento arbitrario de la teoría de conjuntos. Entonces, para hacer que esto se vuelva una proposición lógica, lo que tenemos que decir es que para todo conjunto A se tiene que el conjunto vacío está contenido en el conjunto A. Y esto ya se volvió una proposición lógica de acuerdo con lo que observamos la clase pasada. ¿Ok? Entonces, así es como debemos entender estos teoremas. Entonces, si A es un conjunto arbitrario, es decir, para cada conjunto A, el conjunto vacío está contenido en el conjunto A. ¿Cómo demostramos este hecho? Entonces, este hecho lo vamos a demostrar por algo que se llama contradicción. ¿Por qué? Porque si yo quiero demostrar que el conjunto vacío está contenido en A, pues tengo que demostrar, por la definición de estar contenido, que todos los elementos del vacío están contenidos en A. Y dices, oye, pero definiste el vacío como aquel que no tiene elementos, entonces, ¿cómo vas a tomar uno en él?
¿Ok? Entonces hacerlo por contradicción es suponer que existe un conjunto A que no contenga el vacío y ver que esto nos lleva a un absurdo. ¿Sí? Entonces vamos a contradecir lo que estamos suponiendo. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto A que no contiene al vacío. ¿Qué significa que no contenga el vacío? Pues de acuerdo con la definición de estar contenido, eso significa que podemos encontrar un elemento que esté en el vacío y no esté en A. Pero por definición del conjunto vacío, que fue nuestro axioma anterior, sucede que el elemento X no puede estar en el vacío. Entonces ya hicimos, con esto obtenemos una contradicción a la hipótesis, ¿ok? Entonces encontrar un elemento que esté en el vacío y dices, oye, no puedes encontrar un elemento en el vacío, entonces no es posible que el conjunto vacío no esté contenido en él. Entonces, como ya obtuvimos nuestra contradicción, ya llegamos a algo que es realmente absurdo. ¿De dónde viene la contradicción? De haber supuesto que el vacío no está contenido en A. Luego entonces, el conjunto vacío está contenido en todo conjunto A. O sea, no es posible que haya un conjunto que no contenga como subconjunto al conjunto vacío. Con esto terminamos nuestra demostración. Bueno, en matemáticas, cuando no hay un elemento que cumpla una propiedad, decimos que el teorema o la propiedad se verifica por vacuidad. Bueno, este resultado sería ridículo tenerlo si solamente existiera el conjunto vacío. Hasta el momento es el único conjunto que, de acuerdo con los dos axiomas anteriores, podemos garantizar que existe. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a construir nuevos conjuntos. Entonces, por ejemplo, si ahora yo considero el conjunto que contiene como su elemento al conjunto vacío, pues voy a tener un nuevo conjunto, pero necesito algo, una propiedad que me permita garantizar que podemos construir conjuntos de conjuntos. Y eso queda garantizado por el siguiente axioma. Dados dos conjuntos A y B, la colección, aquí me falta, la colección formada por A, B, también es un conjunto. Este axioma se llama el axioma de apareamiento, o sea, puedo juntar cosas, o bien de emparejamiento, que puedo hacer parejitas. Entonces aquí estamos poniendo esta observación. Entonces, ¿qué significa? Que si tengo dos conjuntos A y B, podemos formar un tercer conjunto C, cuyos elementos sean A, B y que no tenga ningún otro elemento. Entonces, como consecuencia de este axioma, tenemos que hay al menos dos conjuntos distintos. Ahora sí ya podemos decir que como consecuencia, se me olvidó borrar este simbolito, como consecuencia del axioma de emparejamiento, tenemos que podemos formar el conjunto que tiene como elemento al conjunto vacío. Bueno, entonces ya sabemos por el teorema anterior que el vacío es un subconjunto de este conjunto. Para que estos dos fueran iguales, pues yo tendría que el vacío tendría que ser un elemento del conjunto vacío. ¿Sí? O sea, que sería para poder tener la igualdad de conjuntos, ya tengo una contención, debería tener la otra contención, pero esta otra contención no es posible que yo la tenga, porque este conjunto tiene un elemento y el vacío no tiene elementos. Entonces, estos dos conjuntos, que son el vacío y el conjunto que contiene como su único elemento al conjunto vacío, son conjuntos distintos. ¡Ay, qué buena onda! Entonces ya tenemos este y ya tenemos este.
como consecuencia del teorema de emparejamiento, pues podemos formar también este conjunto. Entonces ya tendríamos al menos al conjunto vacío, al conjunto formado por el conjunto vacío, al conjunto formado por el vacío y el conjunto vacío. Ay, no solo eso, también podríamos formar al conjunto que contiene al conjunto que contiene al conjunto vacío. Ah, me sobró uno de estos paréntesis, ¿sí? Y entonces se dan cuenta, ya podemos empezar a hacer combinaciones de lo que tenemos. Podemos empezar a crear emparejamientos de lo que ya tenemos antes. Y entonces, como me hicieron notar la sesión de dudas del día de hoy, pues este no contiene elementos, pues igual lo puedes llamar 0. Este contiene un elemento 1, este contiene 2 elementos, lo puedes llamar 2, y puedes seguir haciendo emparejamientos de conjuntos. O sea, ya que tienes ese, puedes tomar al conjunto vacío, al conjunto formado por el conjunto vacío y al conjunto formado por los dos elementos anteriores. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que podemos construir un conjunto que contiene al menos 3 elementos. Y si ya tienes este, pues a la lista anterior le agregas este nuevo conjunto y puedes construir un conjunto con 4 elementos y puedes seguir iterando este proceso. E iterar este proceso, como alguien mencionó también en la sesión de dudas de este jueves, pues entonces con eso puedes garantizar la existencia de las familias de números. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los axiomas de Peano. Muy bien, entonces, nuestros colorarios, existe al menos un conjunto con 3 elementos distintos y en general podemos garantizar que existe al menos un conjunto que tiene n elementos distintos para cualquier entero positivo n. Bueno, como consecuencia de esto podemos dar otra definición que es muy bonita. Entonces ya sabemos que existen al menos 2 conjuntos. Vamos a llamarlos A y B, porque a lo mejor alguien ya encontró un elemento y le puso otro nombre. Entonces no me interesa cómo los bautizaron. Tenemos al menos 2 conjuntos distintos, A y B. Entonces, si tenemos estos 2 conjuntos distintos, pues al menos podemos formar al conjunto formado por el conjunto A y al conjunto formado por el conjunto A y B y al conjunto formado por el conjunto B. Y entonces, si apareamos los pares, entonces tengo al conjunto formado por el conjunto A y al conjunto formado por el conjunto AB. Y también tengo al conjunto formado por el conjunto B y al conjunto formado por el conjunto AB. Si A y B son distintas, pues lo que podemos ver es que estos conjuntos dan la impresión de que son distintos. Eso es un teorema. Y si A y B son iguales, pues este conjunto coincide con el conjunto A y así este solo tendría un elemento. ¿Ok? Entonces, a estos conjuntos, sí, esta es la notación de par ordenado. Y así es como se va a llamar par ordenado. Entonces, a ustedes les dijeron que un par ordenado era un par de numeritos que pertenecía a la primera coordenada de un conjunto y la segunda coordenada a otro conjunto y que podían ser iguales. Sí, está perfecto. ¿Ok? Desde el punto de vista estricto de la teoría de conjuntos, esta es la forma correcta de escribir un par ordenado si A y B son distintos. Si A y B son iguales, pues vemos que estos dos conjuntos coinciden y tienen un único elemento. Entonces, si A es distinto de B, el par ordenado AB es distinto del par ordenado BA. Y si el par ordenado AB es distinto del par ordenado BA, entonces A es distinto de B. Eso es lo que significa y recíprocamente. O sea, tengo este sí entonces y luego lo tenemos de regreso. ¿Cómo mostramos esto? Bueno, entonces, si A es distinto de B, quiero ver o queremos ver que el par ordenado AB es distinto del par ordenado
BA. Entonces, como A y B son conjuntos distintos, como consecuencia del teorema de apareamiento, el conjunto formado por el conjunto A no puede coincidir con el conjunto formado por el conjunto B, ya que si fueran iguales, entonces el elemento A y el elemento B coincidirían como elementos de estos conjuntos. Pero si el elemento A y el elemento B coinciden, significa que como conjuntos A y B coinciden, lo cual es absurdo. ¿Sí? Entonces, estos no pueden ser iguales. Como B no coincide con A, pues el elemento B no está en el conjunto formado por el conjunto A. Y aquí el elemento A no está en el conjunto formado por el conjunto B. Entonces tenemos, como consecuencia del teorema de apareamiento, tres pares de conjuntos distintos. El conjunto A, el conjunto B y el conjunto AB. Pues en particular, como el conjunto A y el conjunto B no coinciden y AB coincide con AB, pues estos dos conjuntos no pueden coincidir, vamos a señalarlos, estos dos conjuntos no pueden coincidir porque el conjunto que contiene al conjunto A no está en el del lado derecho y el elemento este de aquí, que es el conjunto que tiene como elemento al conjunto B, no está en el conjunto de la izquierda. Pero esta es la definición del par ordenado AB y esta es la definición del par ordenado BA. Entonces, estos pares ordenados no pueden coincidir. Simplemente la definición de par ordenado. Ay, y nos falta el recíproco. Entonces, si A, B es distinto de B, A, significa que estos conjuntos son distintos. Y entonces yo tendría que comparar partes. Entonces vamos a hacerlo el recíproco como sigue. Entonces, supongamos que A es distinto de B. Vamos a hacerlo de nuevo por contradicción. A distinto de B, pero que el par ordenado AB sí coincida con el par ordenado BA. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que este conjunto, y me faltó cerrar otra vez una barrita, perdón, un corchete. Entonces, el conjunto formado por el conjunto A, coma, y el conjunto formado por los conjuntos A y B coincide con el conjunto formado por el conjunto B y el conjunto formado por los conjuntos A y B. Pero dos conjuntos son iguales si y solamente si tienen exactamente los mismos elementos. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Que este primer conjunto coincida con este y este segundo con este, o bien el primero con el segundo y el segundo del primero con el primero del segundo. ¿Y eso cómo lo decimos? Bueno, en nuestro lenguaje de la lógica proposicional es el conjunto formado por A coincide con el conjunto formado por B y el conjunto AB coincide con el conjunto AB, o bien el conjunto A coincide con el conjunto AB y el conjunto AB coincide con el conjunto B. Bueno, en el primer caso, si se da esta condición, y ahora me sobra un paréntesis, o me falta un paréntesis aquí, cualquiera de las dos cosas. Ajá. Entonces, si se tiene esta condición, entonces me sobra aquí este paréntesis. Supongan que no lo puse. Si el conjunto A coincide con el conjunto B y el conjunto formado por A y B coincide con el conjunto formado por A y B, pues de esta primera condición que estamos señalando con el cursor, pues tenemos que el conjunto A coincide con el conjunto B, pero dos conjuntos son iguales si solamente si tienen los mismos elementos. Este tiene un elemento, este tiene un elemento. La única forma que estos dos pueden coincidir es que sus elementos coincidan. Entonces, por definición de igualdad de conjuntos, A y B coinciden. Entonces, con esto hemos llegado a una contradicción de suponer que A y B son distintos. Por otra parte, si suponemos ahora
que estamos en el segundo caso, por la transitividad de la igualdad, cosas iguales a una tercera, y en este caso A coincide con este y este coincide con B, son iguales entre sí. Luego entonces el conjunto que tiene A coincide con el conjunto que tiene a B. Pero, como vimos anteriormente, si el conjunto que tiene A es igual al conjunto que tiene B, pues entonces los elementos A y B, que a su vez son conjuntos, son iguales entre sí. Pero, nuevamente, con esto estamos obteniendo una contradicción del hecho de que A y B son distintas. Entonces no es posible que A sea distinto de B y que el par ordenado AB coincida con el par ordenado BA. Entonces, haber supuesto esto nos llegó a un absurdo. Entonces, la única forma en que el par ordenado AB coincida con el par ordenado BA es que A y B sean iguales. O en otras palabras, si A es distinto de B, entonces el par ordenado AB es diferente del par ordenado B, A. Bueno, se me olvidó borrar. Nuestro siguiente axioma se conoce como el axioma de unión y nos va a llevar al concepto de unión de conjuntos. Este axioma nos dice, para toda colección de conjuntos, ahí tenemos una caligráfica, existe un conjunto B que incluye todos aquellos elementos que pertenecen al menos a uno de los elementos de A. ¿Qué queremos decir con esto? Para cada colección A de conjuntos, existe un conjunto B, de manera que si el conjunto X está en el conjunto A caligráfica y X es un elemento de este conjunto, entonces el elemento X también está en B. Aplicando el teorema de especificación previo, pues tenemos que el conjunto B consta de todos aquellos elementos X, tales que hay al menos un conjunto X en la familia de conjuntos A que contiene a X minúscula como elemento. Y este conjunto B se denomina la unión de la colección de conjuntos en A. Entonces, esta definición, que es de unión de conjuntos, nos dice que si tenemos dos conjuntos A y B, la unión del conjunto A con el conjunto B, que la vamos a denotar A unión B, queda caracterizada como sigue. Un elemento pertenece a la unión si y solo si pertenece a un conjunto o bien pertenece a al otro conjunto, pero puede pertenecer a ambos, ¿sí? Entonces, para que un elemento esté en la unión de dos conjuntos, bastará que dicho elemento se encuentre al menos en uno de ellos. Puede estar en ambos, pero con que esté en alguno ya está en la unión. Y entonces, ¿qué significa que no esté en la unión? Pues que no está en un conjunto y tampoco va a estar en el otro conjunto, que sería la negación de este enunciado. Ay, pues si se fijan, esto no es otra cosa que las equivalencias lógicas y las propiedades de equivalencias lógicas que vimos cuando vimos las tablas de verdad, ¿no? Entonces esto es simplemente la negación de la disyunción es igual a la conjunción de las negaciones. Desde el punto de vista lógico, esto es simplemente decir que un elemento pertenezca o no pertenezca a una unión de conjuntos. Bueno, en lugar de dos conjuntos puedo tener 3, 4, 5, 100, 1000, 1 millón o una infinidad de conjuntos.
Entonces supongan que esa familia arbitraria de conjuntos le ponemos una C caligráfica, C por conjuntos. Entonces, si C es una familia arbitraria de conjuntos, la unión de la corrección de los conjuntos en C, en muchos libros la van a encontrar con esta anotación. Entonces, la unión de los conjuntos que viven en C, aunque a muchos matemáticos nos gusta ser más específicos y preferimos alguna de las siguientes notaciones. La unión de todos los elementos X que pertenecen a la familia C. Y a mí la notación que me gusta es esta tercera, la unión de todos aquellos conjuntos en la familia C que hemos llamado X. Bueno, en particular, ya sabemos que existe el vacío y podemos tomar una familia que solo tenga como conjuntos al vacío. Entonces, ¿qué significa esto? Que la unión de los vacíos es el vacío. Claramente, tenemos esta contención y la otra contención, pues, ¿de qué sería consecuencia? Pues si un elemento X está en la unión de los vacíos, esto significa que existe un conjunto vacío tal que X está en el vacío, ¿sí? Entonces, pero no podemos tener X en el vacío. Entonces, también tenemos la otra contención, ¿de acuerdo? Entonces, esas son un par de propiedades que tenemos. Y finalmente, una tercera propiedad que tenemos es que si tenemos la familia C y tomamos la unión de la familia C, esto coincide nuevamente con la familia C. Bueno, claramente ahora vamos a tener que C está contenido aquí, y si tomamos a alguien en esta unión, pues tenemos que ese alguien es un conjunto de C, y entonces ya lo habíamos contado previamente. Y entonces esa propiedad, sí, le escribí. Le escribimos en la parte inferior de nuestra página, y aquí me faltó una coma, y la unión de los conjuntos en la familia de conjunto C coincide con el conjunto C. Pero quiero que lo discutamos en nuestra sesión presencial con más cuidado. Bueno, siguiente teorema. Si toman el conjunto vacío y lo unen con cualquier otro conjunto, no le agregó nada. El conjunto se queda como está. La unión de conjuntos es conmutativa, y esto va a tener que ver con la propiedad de que la disyunción es conmutativa. La unión de conjuntos es asociativa. Pues sí, la disyunción es una propiedad asociativa. A unión A coincide con A. Pues esto es simplemente porque la proposición P o P, donde P es una proposición arbitraria cualesquiera, es lógicamente equivalente con P. Y finalmente, A es un subconjunto de B si y solamente si la unión de A con B coincide con B. Pero esto quiero que lo discutamos este lunes para que empiecen a salir todas estas dudas. Oye, ¿qué quiere decir este axioma? Oye, mejor ponme un ejemplo. Oye, vamos a hacer esto. Porque aquí ya empezamos a ver distintos tipos de demostraciones y cómo usamos la parte de la lógica proposicional para estructurar y formar nuestras demostraciones. Entonces les quiero presentar cómo funciona no el laboratorio de Bigman, sino el laboratorio matemático. Espero que les agrade. Hasta luego.